Muy bien. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Soy, por la misericordia y gracia del Señor, el pastor Francisco Escárate Vergara, y junto a mis hermanos, mis hermanas, mi esposa, estamos pastoreando y estamos sirviendo en esta iglesia, en esta casa de oración, Puerta del Cielo, ubicada en la calle San Ignacio, número 780, frente a la posta de adultos del Hospital Carlos Van Buren, ya hace un par de años, y nuestra intención es servir, obedecer a lo que el Señor ha establecido en su palabra, y en el libro de Marcos, en el capítulo 16, dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Hemos estado hablando a propósito de... deme un segundo, por favor. De los depredadores espirituales. Hemos estado hablando por algunas semanas sobre un tipo de depredadores espirituales, los cuales le hemos llamado lobos. Y hemos estado hablando sobre los lobos nocturnos, los lobos sedientos, los lobos nocturnos, lobos en casa de recreo, etc. Y hoy quiero hablarles un poquitito acerca de los lobos que dispersan, junto a mi buena compañera aquí. Quiero que hablemos un poquitito a propósito de los lobos que dispersan. ¿Le parece? Ya hemos estado orando acá con unos hermanos, pero voy a volver a orar. En el nombre precioso de Jesús, papito mío, gracias, Señor. Gracias le doy por la vida, gracias le doy, Padre, porque usted es bueno, porque es fiel, porque es verdadero. Ayúdenos, papito mío, guárdeme, úsenos, papá. Fluya, Espíritu Santo, se lo suplico a través de mi vida, a través de mi boca. Padre, con esta palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Padre, que esta palabra se convierta como en una semilla y que pueda caer en buena tierra para que dé fruto a 100 y por una. Se lo ruego, se lo suplico, papito mío, en el nombre precioso de Jesús y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muy bien. Lobos que dispersan, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 10, en el verso 12, libro de Juan, capítulo 10, verso 12, así. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Se da cuenta que este no es un título al azar, sino que tiene una base bíblica, un contexto bíblico, y aquí está hablando de aquel que es asalariado y no un pastor. El buen pastor es el que su vida dio por las ovejas. Ese gran pastor, su nombre, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, principio y fin, alfa y omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Y un pastor llamado por Dios, no de hombre ni por hombre, es una persona, es un ministro primario, el cual va detrás de las personas y no por lo que pueda obtener. No es un asalariado, ¿verdad? Y obviamente no es el dueño de las ovejas. Y ve venir al lobo, ve venir la dificultad, ve venir los problemas, ve venir situaciones en la vida de las personas y las abandona. Abandona al pueblo, abandona las ovejas. Y las ovejas huyen y el lobo las arrebata y las dispersa. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de personajes a los cuales en este estudio le hemos estado hablando? Lobos sedientos, lobos rapaces, ¿verdad? Lobos nocturnos y en este caso lobos que dispersan. Dos características: arrebata y dispersa. Arrebata y dispersa. La palabra arrebatar,
que podemos ver en el versículo anterior de Juan capítulo 10, viene del griego harpazo, que significa apoderarse, arrebatar, tomar algo, ¿verdad? Cuando tú tomas algo, estás arrebatando algo, te estás apoderando de algo. Y lamentablemente hoy en día hay personas que dicen ser ministros que arrebatan, que se adueñan de lo que no es de ellos. Las ovejas son del Señor, las almas son del Señor. Nadie es dueño de las personas como para decirle tienes que hacer esto y esto no. Nosotros los cristianos tenemos que comportarnos según la palabra del Señor nos enseña cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Y nosotros, los que amamos a Dios, los que un día dijimos yo te recibo como mi Dios, como mi Rey, como mi Salvador, los que creemos en lo que dice Romanos 10:9, los que creemos en el sacrificio de Jesús en el monte Gólgota, en la cruz del Calvario, los que creemos que un día nuestro amado Rey y Salvador apareció al encuentro de nuestras vidas, los que estamos esperando su venida, los que estemos vivos, nosotros que creemos con todo nuestro corazón en la venida del Señor, que la venida del Señor está cerca, y que los que creemos que estando vivos y permaneciendo en los caminos del Señor, también creemos que seremos arrebatados. ¿Qué sucederá con nosotros? Un harpazo. Seremos arrebatados para el encuentro con el amado. Y esto lo podemos ver en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 17. Primera de Tesalonicenses 4, verso 17. Gracias, Señor, le damos por esta palabra, gracias le damos por poder compartir esta palabra. Gracias le damos al Señor porque en un momento más vamos a estar orando también allí alrededor del hospital Carlos Van Buren, vamos a estar orando también por nuestra ciudad, así que ore usted también por nuestra ciudad, ore por nuestra nación. Lamentablemente se ven situaciones a diario en nuestro país que lamentablemente muestran un desorden, ¿verdad? En la marcha, en el camino quieren lamentablemente hacer las cosas, ¿verdad? No hay una planificación, lamentablemente, y las personas también, cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Las personas también quieren actuar sobre la marcha y no toman decisiones y no tienen un blanco perfecto. Y nuestro blanco perfecto, nuestra mirada para nosotros los que amamos a Dios está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y los que estemos vivos y permanezcamos, como les decíamos, en Él, en el Señor, seremos arrebatados, un harpazo para el encuentro con el amado. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, del lado de las tinieblas existen lobos que se disfrazan con piel de oveja, que tratan de apoderarse de las almas, alejándolas del camino del Señor, ¿verdad? Alejándolas, quieren apoderarse, quieren enseñorearse sobre las vidas, sobre las personas, sobre las ovejas, sobre las almas. ¿Para qué? Para alejarlas del camino del Señor, para alejarlas de esta esperanza, para alejarlas de hacer las cosas bien, de hacer las cosas según nuestro Señor nos demanda, y esto a través de su palabra, y esto también a través de su Santo Espíritu. Entonces las ovejas que no creen o que cuestionan el arrebatamiento pueden estar influenciados por una actitud de un lobo que dispersa, ¿sí? Es cosa de ver algunas prédicas, es cosa de ver escuchar algunos personajes que están hablando lo que está totalmente contrario a lo que Dios dice en su palabra, totalmente contrario a lo que el Señor nos enseña. Y el domingo pasado ya hablaba de lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 30,
que dice allí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama. Y muchos supuestos pseudoministros hoy día lo que están haciendo es desparramando. Están hablando tonteras, están hablando cosas que no están escritas en la Biblia y están empujando a las personas a creer lo que no está bien. ¿Verdad? Muchos están desesperados esperando al anticristo. Dios mío de mi vida. Si apareciera ese personaje, eso querría decir que nos quedamos, que nos fuimos con el Señor, que no nos fuimos con el Señor. ¿Verdad? Por nombrar algo, por decir algo. Muchos hoy día no creen en el ministerio del apóstol, no creen en el ministerio del profeta. Y algo que Dios ha establecido en el nuevo pacto, en el libro de los Efesios. Allí aparecen estos 5 ministerios, pero muchos hoy día dicen que no existen. ¿Verdad? Hablan de que el último apóstol fue Pablo, y Pablo fue un apóstol del Espíritu, así como Bernabé, así como los verdaderos apóstoles del Señor que hoy día plantan iglesias, obras que enseñan hoy día en el mundo entero. Los verdaderos, por cierto. ¿Verdad? Entonces las intenciones de los lobos, de estos lobos que dispersan y de los lobos de los cuales hemos estado hablando, oiga, caballero, pastor, dice que, no estoy hablando del animal en sí, sino que personas que tienen un comportamiento como el de un lobo. Y decíamos anteriormente que los lobos son animales depredadores, son voraces, tienen una capacidad de cazar, de destruir, etc. Increíble. Y la intención de los lobos es atraer a pasiones que conducen a falsas doctrinas. A falsas doctrinas. Tenemos que tener mucho cuidado con esas pasiones, con esas falsas doctrinas, con esas filosofías de huecas sutilezas, con esas doctrinas de demonios, que son doctrinas de hombres, con esas cosas que algunos dicen que tenemos que hacer o que no debemos hacer. Hoy hay religiones donde dicen que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza activa, ¿verdad? Una fuerza activa. Otros dicen que solamente Jesús, otros dicen que María aquí, María allá, etc. Entonces cada uno de ellos, cada una de las religiones, por cierto, todas las religiones dicen que no hay que matar, que no hay que robar, que no hay que mentir, pero hay muchos caminos que el hombre elige andar, ¿verdad? Pero hay un solo camino que nos conduce a la verdad y la vida. Y Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. De su boca salen comentarios perversos. ¿Contra quién? Contra las autoridades y contra los mismos hermanos. Comentarios perversos en contra de las cabezas, comentarios perversos en contra del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, comentarios perversos en contra del hermano, en contra de la hermana. Cuidado con esas actitudes. Yo no sé si el problema solamente es del que tiene comentarios perversos o también del que escucha esos comentarios perversos. Hace muchos años se nos enseñaba que nuestros oídos no son un tacho de basura, hermano. Tú no puedes escuchar. ¿Y qué cosas no tengo que escuchar según usted? Todo lo que no es de Dios es pecado. Todo lo que no enaltece el nombre del Señor, todo lo que no es amor, todo lo que no es paciencia, benignidad, gozo, templanza, no es de Dios. ¿Verdad? Y como le decían, de la boca de estos personajes salen comentarios perversos. Sus labios son falsos y engañosos. Y su anhelo es desviar al pueblo. ¿Y desviarlo dónde? A la mentira. A la mentira, pues, hermano. No, mira, tú no escuches, no le hagas caso a lo que dice. ¿Cómo? No hagas caso, no escuches a aquel que está hablando palabra de Dios. Ahora, si hay alguien que le está diciendo a usted que si usted da 5, Dios le va a dar 20, cuidado. Si alguien le dice a usted allí en un púlpito que nunca va a vivir desánimo, que nunca se va a enfermar, que va a tener los mejores trabajos, su hijo los mejores colegios, va a vivir en el lugar más espectacular de la ciudad, va a tener el mejor auto del mundo, le está mintiendo, hermano. Le está mintiendo.
porque nosotros los cristianos debemos ser y somos probados como el oro en el fuego. Somos probados, hermano. Y cuando el Señor ve que nos desviamos, cuando el Señor ve que estamos fallando, que nos estamos equivocando, Dios no ha dejado de ser un artesano y Él como el alfarero nos desarma y nos vuelve a armar nuevamente, ¿verdad? Pero los labios de los lobos son falsos y engañosos. Como les decía, son ellos desviar al pueblo de Dios a la mentira, al engaño. Proverbios capítulo 4, verso 24. El Señor nos enseña en este libro de Proverbios 4, verso 24, y dice así: aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aquí el Señor nos está hablando de perversidad y de iniquidad. Por tu boca no deben salir palabras perversas, por tu boca, en tu boca no debe vivir la malicia, las malas palabras, la perversidad. No podemos burlarnos ni reírnos de cosas grotescas, ordinarias, de doble sentido. No puede haber perversidad, deseos de muerte, odio, malas palabras en nuestra boca. Y debemos alejar de nuestra boca la iniquidad, el pecado, las maldiciones, hermanos, que operaron en nuestras familias, en nuestros ancestros, las palabras de maldición que ellos usaban, las palabras de odio que usaba mi abuelita, mi abuelito. No, que cuando el abuelo hablaba no quedaba ratón, no quedaba gato en pie. Porque cuando el hombre hablaba insultaba a medio mundo, insultaba a las vecinas, insultaba al hijo, no. Nuestra forma de hablar debe ser distinta. Nuestra manera de expresarnos debe ser distinta. Por nuestra boca debe fluir el Santo Espíritu de Dios, palabra viva y eficaz. ¿Sí? Los lobos son personas libertinas que causan divisiones y tropiezos en contra de las cosas que hemos aprendido. ¿Cómo son los lobos? Libertinos. ¿Quién es una persona libertina? Una persona que quiere vivir a su propia manera. Se le explica 1000 veces sobre la fornicación y persiste a vivir en fornicación. Se le explica 1.000.000 de veces que no hay que robar e insiste en seguir robando, insiste en seguir mintiendo, insiste con los dedos acusadores, insiste con los ojos altivos, insiste con las malas palabras, insiste con eso. Y no solamente que insiste en hacerlo, sino que a través de esta situación causan divisiones y tropiezos en las personas. Y es necesario apartarnos de esas personas. Romanos capítulo 16, en el verso 17 dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Atento pues, hermano, atento. ¿Y cómo voy a saber yo cuando estén causando divisiones? Bueno, por su fruto los vamos a conocer. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra mío? No, según el libro de Romanos, en contra de la doctrina. Porque que hablen mal de mí me da lo mismo, hasta el todo el partido, hermano. Y a usted también le debe dar lo mismo. ¿Y por qué no tiene que...? Al contrario, sintámonos gozosos porque el Señor nos enseña en su palabra que cuando dicen toda clase de males en contra de su vida mintiendo, nos hacen bienaventurados, pues. Ahora, si están hablando de usted que es ladrón y usted es un ladrón, bueno, la verdad nomás están diciendo. Si están diciendo que es un mentiroso, que es un ladrón, que es un fornicario, que es un adúltero, que es un vicioso, le están diciendo la verdad. Pero si están levantando un dedo acusador en contra de su vida y están mintiendo, gracias, Señor, ¿sí? Porque nos están haciendo personas bienaventurados. Pero tenemos que estar muy atentos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros, dice el Señor a través de su preciosa palabra, habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, pues. A mí no me pueden venir a hablar de 5 de 20 Cristo, a mí no me pueden venir a decir acá que, Dios mío de mi vida, que David y Jonatán eran homosexuales. No me pueden venir a hablar aberraciones. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Que el Señor reprenda al diablo.
¿Cuál es el perfil de estos lobos que dispersan? Fíjate, mira qué lindo este estudio. El perfil de los lobos que dispersan. No es lindo lo que sucede, pero es lindo porque podemos entender, porque podemos aprender y porque el Señor está abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de los lobos que dispersan? Entonces, la palabra dispersar, para comenzar, proviene del griego scorpizo, que significa disipar, hacer huir, ser liberal, desparramar, dispersar, ¿verdad? Y si vamos al libro de Judas, a su único capítulo, en el verso 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Judas 1:19. En otra versión dice, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos, dice la versión Biblia de la América, que no tienen el Espíritu. Por supuesto que un hombre mundano no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre hereje, un hombre mentiroso, un hombre ladrón, un hombre con ojos altivos, o una mujer chismosa, difamadora, alguien que opere en brujería, alguien que ponga su confianza en la basura del mundo, en la sabiduría del mundo, que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Por supuesto que será una persona mundana, ¿verdad? Los que se agradan con las cosas del mundo no tienen al Espíritu. Y fíjate que en este versículo, Judas capítulo 1, en el verso 9, podía ver que, y se lo explicaba a algunos hermanos hace un ratito atrás, a propósito de un cartel que tenemos acá, de un versículo, un solo versículo. Yo les mostraba que de ese versículo podíamos sacar cuatro puntos, ¿verdad? 4 tips. Entonces, de este versículo de Judas capítulo 1, verso 19, encontramos 3 características importantes acerca de estos individuos. ¿De quiénes? De los lobos que dispersan, pues. ¿Sí? 1, causan divisiones. Los que se separan a sí mismos de la grey de Jesucristo. No, yo no voy a ir más a la iglesia. Ah, no venga más. ¿Por qué? Y ahí tienen un motivo. ¿Sí? Ahí tienen un motivo. Yo he conocido personas que han dicho, no, me voy de la iglesia porque el pastor está mal. ¿Sí? ¿Y en cuántas iglesias han estado? 10, 12, 15 iglesias. Los 15 pastores, los 10 pastores están mal. Él está bien. Ella está bien. ¿Verdad? Causan divisiones. Los que se separan a sí mismos de la grey de Jesucristo, y no solamente eso, sino que quieren apartar a los que están dentro de la grey. Quieren arrancar, quieren sacar a aquellos que están, vulgarmente hablando, perdóneme la expresión, volando bajo. Que no tienen puesta su mirada en el blanco perfecto, que no conocen la palabra. Y la palabra de Dios no es algo que se vende. Es que yo no tengo para comprarme una Biblia, pero sí tienes celular, ¿no? Descarga una Biblia en tu celular. Pídele al Señor que te regale una Biblia, pero lee la Biblia y allí nosotros vamos a saber lo que está bien, lo que está mal, vamos a entender las cosas que el Señor ha establecido para su pueblo. Y lo que Dios ha establecido para su pueblo no es que las personas se aparten de la grey. Dios tiene un pastor específico para personas específicas. El problema de la división comienza cuando una persona empieza a apartarse de la grey, que es lo mismo que aislarse y buscar sus propios deseos, ¿verdad? Entonces yo no voy a la iglesia, no estoy en una iglesia, pero soy una persona del común, una persona común y corriente. ¿Y qué buscan las personas comunes y corrientes? Su propio deseo. ¿Cómo es eso, pastor? Llenar el vacío de sus corazones. No lo entiendo. El hombre quiere llenar hoy el vacío de su corazón con televisión, con películas, con series, con droga, con alcohol, con baile, con música, con mentira, con engaño, con sexo, con un comportamiento sexual, con violencia, con altivez, con etcétera, hermano, etcétera. Y apartarse de la grey de Dios es lo mismo que aislarse, ustedes allá y yo acá.
porque yo ahora vuelvo a buscar mis propios deseos, porque lo que ustedes hacen no está bien. Así que les aconsejo que no vayan más a la iglesia. Les aconsejo que no oren más, les aconsejo que no lean, les aconsejo que no ayunen. ¿Ah? Porque lo único que hacen en ese lugar es pedir, pedir y pedir. Y generalmente las personas que más reclaman o dicen que piden y piden son los que nunca han dado nada para la obra de Dios. Dios no necesita su dinero, no lo necesita. Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Ah, este caballero no va a hablar de prosperidad. ¿Quieren que le hable de prosperidad? Le hablo de prosperidad. Para que usted sea una persona próspera, lo único que tiene que hacer es obedecer. Obedecer al Señor. Al mejor asesor financiero para su vida se llama Cristo Jesús. Amén. Y entonces decía que la división puede empezar en un ministro, la división puede comenzar en un obrero, la división puede comenzar con una oveja que contagia con ideas erróneas, con ideas falsas al que está a su lado. El ministro puede contagiar a los que están frente a él, el obrero contagia a los que están a su lado, la oveja contagia a los que están a su lado, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que nos ayude para no comportarnos como personas desobedientes. ¿Sí? Dios nos plantó en un lugar, Dios nos plantó en una viña, Dios ha puesto por sobre nuestras vidas cabezas. Quizá en algún momento no estamos de acuerdo o quisiéramos tener una relación más cercana con nuestros pastores, quisiéramos que nos pongan más atención, pero el pastor de pastores se llama Cristo Jesús. Estamos bajo cobertura en la tierra, por cierto, sí, pero habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Moramos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Mi socorro no viene del hombre, mi socorro viene de Jehová. Lo que viene del hombre es la enseñanza. Por eso que Dios estableció los 5 ministerios, que está para beneficio del más importante, creo yo, de los ministerios, que es el ministerio de los santos, la iglesia, la grey de Dios, ¿verdad? Y les decía que la división puede comenzar por un ministro, un obrero o una oveja que contagia con ideas erróneas a los demás, causando ¿qué cosa? Un ambiente antagónico, es decir, que se opone a otro. Yo me opongo a lo que él enseña. ¿Y por qué te opones si lo que está hablando es palabra de Dios? Es que a mí no me gusta cómo habla ese hombre. ¿Por qué? Porque te dice 2 verdades, 3 verdades, 4 verdades. En un momento te aman, en un momento te adoran, eres lo más importante para ellos, la iglesia es la iglesia más linda de la vida, ¿verdad? Pero hasta que le dijiste que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que fornicar, que no hay que beber, que no hay que engañar, que no hay que decir malas palabras. No, este hombre no me gusta, no tiene amor, no tiene misericordia. Dios mío, porque tenemos amor y misericordia es que te decimos la verdad. Para que conozcan la verdad, la Biblia dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces estos lobos que dispersan nunca conocieron la verdad. ¿Conocieron que Jesucristo entregó su vida en un madero? Sí. Así como millones y millones y millones de personas en el mundo conocen que y han sabido que el Señor, y saben que el Señor entregó su vida en un madero. Pero esa verdad que es Cristo Jesús no los ha hecho libres. Porque no quieren dejar de lado, no quieren dejar atrás los deseos de la carne, las pasiones de la carne, los deseos vergonzosos, hermano. Y estos lobos que dispersan causan un ambiente antagónico que se opone a lo que Dios está estableciendo. Son personas que excluyen o discriminan a otros. Son personas que provocan peleas y divisiones. Los lobos que dispersan, si le ponemos base bíblica a esto, yo no me recuerdo, perdóneme el capítulo y el versículo, es más o menos cuando
Dice que llega una persona opulenta con anillo en su dedo, con ropa esplendorosa y le dicen adelante, señor Falca, siéntese en este primer asiento. Y detrásito entra aquella persona en situación calle, con problemas económicos. A ver, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Qué están causando ahí? Una división. ¿Ah? Discriminan, excluyen, provocan peleas, divisiones, y esto a través de los chismes. ¿Ah? Para no decir las viejas cagüineras, mejor digo los chismes. Para no decir los hermanos o las hermanas que tienen la cingüesa un poquitito larga, mejor digo los chismes. Las disensiones, las divisiones, las peleas. Para no decir aquella o aquellos que son miradores en menos, mejor digamos de ojo altivo. Suena más bonito, ¿verdad? Personas que quieren tomar el control dentro de la iglesia del Señor. Quieren tomar el control dentro de la iglesia que fue comprada a precio de sangre. No, hermano, no. Hablaba con una sierva del Señor que amo mucho, me parece que se conectó hace un ratito la pastora Flor Osorio. Hablábamos anoche y yo le decía, sierva amada, si nos tenemos que ir 10, que nos vamos 10 con el Señor. Y si vamos a ser miles, que seamos miles que nos vamos con el Señor, pero que no seamos personas que vamos detrás de las pasiones de la carne, de las pasiones desvergonzadas, sino que seamos personas que amemos al Señor, que le busquemos en espíritu, que le busquemos en verdad, que a lo malo le llamemos malo, que a lo bueno le llamemos bueno, que no seamos personas que discriminan, que provocan peleas, que provocan divisiones. Y estos lobos que esparcen son individuos mundanos, hombres sensuales, no sensuales de sexualidad, sino que sensuales porque son almáticos de sentimientos, que actúan de forma, como les decía, almática, según sus propios impulsos y deseos. El versículo era Santiago 2:2. Santiago capítulo 2, verso 2, ¿qué dice? Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también Amén. un pobre convertido andrajoso. Santiago capítulo 2, verso 2, búsquelo en su casa allí. Amén. Individuos mundanos, le decía, hombres que actúan de forma almática según sus propios deseos e impulsos. Aquí no es según mi deseo, aquí no es según mi reacción, aquí es según lo que Dios dice. Y si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, amén, amén. Los lobos son guiados por los sentidos, ¿verdad? El obrero, líder u oveja, que es sensual, es guiado por las cosas de la carne, por las cosas del mundo. ¿Cómo se guía un lobo en lo literal? Por el olfato puede sentir la presa, el olor a sangre, ¿verdad? El olor de la comida, literalmente hablando, por los sentidos, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que huele. Y el obrero, el líder o la oveja que es sensual, que es almática, que es guiada por las cosas de la carne, por las cosas del mundo, se guía por lo que ve, por lo que siente, porque es almática. Se guía almáticamente, carnalmente, porque no es un discípulo de Jesús, porque hacen énfasis en lo terrenal, dejando lo espiritual de lado. ¿A quién le importa hoy día lo espiritual? A muy pocas personas. Por eso que hoy día existen discotecas cristianas, donde allí hay un DJ, y vamos poniendo humo, luces de colores, y tú tienes a miles y miles de jóvenes que están ahí. Dios mío, ¿qué nos pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay 10 cultos en el día en el estadio de Playa Ancha, 10 cultos el día domingo en el estadio de Viña del Mar, de Villa Alemana, de Santiago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué antes corrían detrás de los cristianos para matarlos? ¿Y por qué hoy día los cristianos corren para no asistir a la iglesia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el primer amor? ¿Por qué hoy día muchos buscan espectáculos? ¿Por qué hoy día muchos buscan ser entretenidos en la iglesia? No, yo voy a esta iglesia porque el año pasado el viejito Pascuero
a mi hijo le regaló un auto en la iglesia, el viejito Pascuero. Hicieron una fiesta a fin de año, el viejito Pascuero, para Pascua, el viejito Pascuero le regaló una Barbie a la niña, el viejito Pascuero, en la iglesia. Me encanta la iglesia, porque para el conejito de Pascua le regaló chocolate, el conejito de Pascua. Y para el día de la mamá y para el día del papá lo pasamos chancho, y para el día del chicle, Dios mío. No, me gusta mucho, porque ahí hacemos esto, hacemos teatro, así, y harto teatro que hacen, pues. Dios mío, perdóname. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos si hemos actuado mal. Ayúdenos, enséñenos a ser humildes, enséñenos, Padre, a servirle en espíritu y también en verdad, a dejar de lado lo terrenal y tomarnos, asirnos de lo espiritual. Estos lobos hacen lo que quieren, no les gusta sujetarse a una autoridad. ¿Por qué? Porque en su genética hay rebeldía. Y esa genética de rebeldía los empuja a contaminar a otros. Y estos lobos que dispersan no tienen al Espíritu Santo de Dios, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Él habita dentro nuestro. Nos hemos convertido en habitación del Santo Espíritu de Dios. Estos lobos que dispersan son como animales que solo tienen alma y cuerpo. Como los lobos rapaces. Son un cuerpo, tienen un alma, tienen la misma respiración tienen el animal y el hombre, pero ellos son solamente alma y cuerpo, como los lobos nocturnos, como los lobos rapaces, como los lobos sedientos, como los lobos que dispersan. Y la estrategia del lobo es sacar a la oveja del redil. Es sacar a la oveja ¿de dónde? De la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Es sacar a la oveja ¿de dónde? Del redil. Es sacar a la oveja ¿de dónde? Es sacar a la oveja del lugar donde Dios la ha establecido. De la iglesia del Señor. ¿Verdad? Cuando el creyente está vacío o fuera del redil, es presa fácil de espíritus inmundos, de espíritus del diablo, y que el Señor reprenda al diablo para ser destruido. Te apartaste de la iglesia. La mala noticia es que Satanás, el diablo, lo sabe, y que tú abriste una brecha, abriste una puerta, y tu casa, tu corazón estaba ordenado, estaba limpio y estaba barrido. Allí va a aparecer un espíritu del diablo, va a mirar eso y va a llamar a 7 espíritus peores, y el postrer estado, según la Biblia, va a ser peor en esa persona que el primer estado. Esa es la intención de Satanás, el diablo, los secuaces, los demonios, estos lobos que dispersan, estos espíritus del diablo que operan en personas que dicen que son alguien, que operan en personas que dicen que son ministros, operan en personas, hermano, lamentablemente, que van detrás de la oveja engordada, que van detrás de la grosura, hermano. No busque un lugar para entretenerse, busque un lugar para aprender. No busque a un hombre, a un ministro, a una mujer que le va a golpear el pecho y que le va a decir todo está bien, no te preocupes, todo es de él, por él y para él, por cierto. Pero lo malo es malo, lo bueno es bueno, el pecado es pecado. Busca personas o sométete a las personas, a Dios, por cierto, primeramente, pero escucha a aquellos ministros que Dios pone sobre tu vida, que te están hablando verdad, hermano. Lo que tú y yo necesitamos oír es verdad. ¿Sí? Es que se nos enseña a buscar en espíritu y en verdad. Que no estemos vacíos, que no estemos fuera del redil. Ejemplo, yo podría contarte miles, pero podría parecer que me estoy burlando, no. Pero he visto personas, hombres, mujeres, que prefieren irse detrás de su enamorada, de su enamorado, porque es más agradable tener intimidad con esa persona que estar en la iglesia del Señor. Podría hablarte de personas que prefieren escuchar música mundana, que prefieren decir malas palabras, que prefieren caminar allí en la movida, en obtener lo que no es de ellos, con tal de
de decir amén en un lugar o con tal de decir, heme aquí Señor, envíame a mí, de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y seguirle. Las personas prefieren ir tras el mundo y para eso el enemigo, el diablo, tiene agentes que son usados como lobos nocturnos, como lobos sedientos, como lobos rapaces, como lobos que dispersan, hermano. ¿Ah? La estrategia del lobo es sacar a la oveja del redil. Judas capítulo 1, verso 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Los lobos que dispersan tienen cómo y dónde moverse. Saben dónde hacer las cosas, saben cómo moverse, saben dónde moverse. Y aquí en el libro de Judas encontramos 3 ejemplos. El camino de Caín, antiatrio. El atrio era el patio, estaba fuera del templo. El atrio es el mundo. El camino de Caín, la actitud de Caín, ¿cuál fue? Envidia. La envidia llamó la amargura. ¿Y en contra de quién? De su propio hermano. Vino la amargura en contra de aquel que salió del mismo vientre de donde salió él. Vino la envidia porque vio que la ofrenda de su hermano fue más agradable delante de los ojos de Jehová. ¿Sí? ¿Y qué hizo Caín? Llevó a su hermano al campo, donde lo mató, donde le dio muerte. ¿Dónde llevó a su hermano? Al atrio, al campo. Y allí lo mató. Entonces los lobos, al estilo de Caín, están interesados que las ovejas salgan de la grey, salgan de la cobertura, salgan de la doctrina, salgan, apartarlos del fluir de Dios, para darles muerte. ¿Dónde? En el campo, en el atrio, en el mundo. Allí el diablo vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Allí es donde el enemigo, el diablo, quiere matar al hombre, quiere destruir al hombre. Número 2, el error de Balaam, anti-lugar santo. ¿Sí se acuerdan? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El error de Balaam. Balaam fue alguien, Balaam fue un profeta. La voz de Dios en la tierra, el Señor le hablaba. Pero su corazón se corrompió. Al hombre le gustaba el mazar y el dinero, el principio de todo mal. ¿Cuál es? El amor al dinero. Su corazón se corrompió, por lo cual se apartó y terminó siendo un brujo, hermano, un adivino, vendiendo el talento que Dios le había dado. Y esto nos habla de personas que comenzaron bien su carrera en el Evangelio. Comenzaron haciendo bien las cosas, comenzaron siendo obedientes, comenzaron haciendo lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Pero los afanes del mundo, la avaricia, el amor al dinero, los corrompió, llevándolos tras de sí a un pueblo que iba directo a la perdición, a la destrucción. ¿Cierto que sí? Yo conozco personas que dicen santo, aleluya, amén, y que usan droga, que dicen que el Señor te bendiga. Hagamos una cadena de oración. ¿Sí? ¿Y cómo saben que a través de la oración Dios puede responder? Porque lo escucharon una vez, cuando se congregaban, pero ¿y hoy día cómo viven? Lo mismo que sucedió con Balaam. Este tipo de lobos enseñan a poner tropiezo, a cometer actos de inmoralidad. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, usted puede ver allí un tremendo ejemplo de actos de inmoralidad, ¿verdad? Donde el padre tenía a la mujer de su hijo, el hijo tenía un desorden tremendo como hoy. Por eso es que el Señor nos dice que antes de su venida el mundo estará como en los días de Noé, donde se casarán, se darán en casamiento, donde hay una perversidad tremenda hoy día. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude. Amén. Rebelión de Coré, anti-lugar santísimo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. La rebelión de Coré. Estamos desglosando un poquitito lo que dice
Judas capítulo 1, verso 11. Antilugar santísimo, rebelión de Coré. Coré era hijo de Coat, y los coatitas eran los portadores de las cosas sagradas del santuario. ¿Quiénes se llevaban las cosas sagradas del santuario? Los coatitas. ¿Ah? Pero para Coré no era suficientemente eso. No era suficiente que ellos eran los portadores de las cosas sagradas. Él quería sacerdocio. ¿Ah? Y Números 16:10 dice, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Verdad? Y esto nos habla de aquellas personas que tienen en poco el llamado. Te llamó el Señor al a evangelizar, te llamó el Señor a enseñar, te llamó el Señor a pastorear, te llamó el Señor a ser un diácono, te llamó el Señor a ser obrero, te llevó el Señor a trabajar en casa. Bueno, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Pero no podemos tener en poco el llamamiento que Dios nos ha dado. No podemos pretender ser algo más de lo que Dios dice que somos. Somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más quiere ser? ¿Qué más pedirle a Dios? No, que yo ya no quiero ser pastor, yo ahora quiero ser apóstol. A mí Dios no me ha llamado como apóstol, creo que nunca me va a llamar como apóstol. Yo soy feliz siendo pastor. Bueno, a veces uno vive situaciones, ¿verdad? Pero a mí Dios me llamó para ser un pastor. Pero a algunos les queda pequeño el nombre pastor, ya no les sirve, etc. Para Coré no era suficiente, él quería el sacerdocio. Y le decía que esto habla de los que tienen en poco el llamamiento que Dios les ha dado. Los de Coré se rebelaron, ¿usted se acuerda? Y fueron tragados vivos al Seol. Y el lobo que dispersa no solo separa, sino que empuja a otros a la rebelión y luego a la perdición. Y al final hay muerte para ellos, hermanos. Y las personas que causan división son los que acusan injustamente a los que andan en el orden de Dios. Los que causan división, los lobos que dispersan son personas amargadas, envidiosas, que acusan constantemente a los que luchan por agradar a Dios cada día, a los que luchan para trabajar en su obra. Y una señal del último tiempo es que se presentarán personas que pretenden causar división en nuestra casa o en la congregación. Cuidado con las personas que usted deja entrar a su casa. Cuidado con aquellos que dicen así dice el Señor dentro de las congregaciones y Dios no ha dicho nada. ¿Ah? Los lobos que dispersan no saben que una casa dividida no permanece. Marcos 3:25 dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No lo saben, no lo entienden. Lo único que sucede con ellos es que son usados por el enemigo, el diablo. Y todo aquel que se aleje de la doctrina de Jesús no tiene al Espíritu Santo de Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Segunda de Juan capítulo 1, verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuidado, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cubra con su preciosa sangre. No seamos, hermano, como aquellos que prestan oído a los que causan división, a los que a lo malo le llaman bueno. Y le vuelvo a insistir, si es que usted se hace la siguiente pregunta,
¿Y cómo sé yo quiénes son? Por sus frutos los conoceréis. Dios jamás va a levantar a un hombre que cause división dentro de su iglesia. Dios no levanta a envidiosos, ni a chismosos, ni a cagüineros, ni a los de ojos altivos. Dios no es así. Dios es lleno de misericordia y también tiene, por cierto, misericordia de aquel que en algún momento se comportó como alguien que dispersa, como alguien que puede haber causado división en otro tiempo. Si cometemos errores, bueno, abogado tenemos delante del Padre. Si confiamos en lo que no teníamos que confiar, abogado tenemos delante del Padre. Que el Señor tenga misericordia de mi vida, de nuestras vidas, de su vida. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que nuestro buen Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9, así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que si tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justicia. Hoy en día hay hombres que están privados de libertad o en un hospital, o hombres que espiritualmente hablando están presos en delitos y pecados, personas enfermas en un hospital y personas enfermas espiritualmente hablando que creen que la única salida para sus vidas es el suicidio, el alcohol, la droga, la mentira, el engaño. Yo llamo a esas personas, si hay alguna de ellas hoy, por esa misericordia de Dios, que pueda estar escuchando esta prédica o parte de este estudio, a que entregue su corazón al Señor. Es que yo ya lo entregué hace muchos años. Bueno, quizá tengamos que renovar votos, quizá tengamos que arrepentirnos de algunas cosas, algunas actitudes, algunas malas actitudes. No, yo no, pastor, pero no soporto a esta mujer, no soporto a este hombre, no soporto a este hermano, no soporto a esta hermana, este jefe que tengo, ojalá que no le deseo mal, pero cuidado, hermano, cuidado. Dios no puede ser burlado. Usted mira lo que está delante de sus ojos, yo miro lo que está delante de mis ojos y veo a la persona, cómo viste, cómo es, cómo son sus características físicas. Pero Dios es el único que puede ver nuestro corazón. Amén. Repite estas palabras si usted quiere. Creo que usted vino a esta tierra, mi Señor Jesucristo, que hizo tremendos milagros. Y también creo que por envidia lo arrestaron, lo golpearon, lo crucificaron y lo mataron. Le pido perdón, mi Señor, por todos los pecados que he cometido. Creo que lo sepultaron, pero también creo que resucitó de entre los muertos. Yo le recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Le suplico que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Se lo ruego en el nombre precioso de Jesús, y guárdanos, Padre, de los lobos rapaces, sedientos, de los lobos que dispersan, de los lobos nocturnos. Guárdanos, Padre, de los malos obreros. Tu palabra nos dice: guardaos de los malos obreros, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Gracias le doy, en el nombre precioso de Jesús, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y recuerde que mañana, miércoles, tenemos reunión. También somos la Iglesia Centro Cristiano Internacional, Iglesia de Valparaíso, y nos reunimos mañana a contar en este lugar de las 19 horas. Muy buenas tardes, que tenga una muy rica y bendecida tarde. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.